Espera. Por lo menos dame una pequeña explicación de qué son las bases de datos. Hola, tranquilo, este video es para esto. Te explicaremos en una pequeña parte qué son las bases de datos y sus principales características. Una base de datos o un banco de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. O más fácil, conjunto de datos que están relacionados entre sí. Ok, eso me quedó claro, pero bueno, dame algunas características, ¿no?, que tengan estas bases de datos. Independencia de los datos. Los datos no dependen del programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los datos, es decir, cualquier aplicación externa en la cual se ha realizado de las bases de datos puede hacer uso y o acceder a los datos de la ya mencionada. Reducción de la redundancia. Se le llama redundancia a la existencia de duplicación de los datos. Al reducir esta al máximo, conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y además evitamos que existan inconsistencias entre los datos. Con inconsistencias nos referimos a aquellas que se dan cuando nos encontramos con datos contradictorios, es decir, que un dato no concuerde con el otro. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Con esto nos referimos a que muchas personas se pueden conectar, ya sea en forma local o en línea. Como por ejemplo, una base de datos local se podría encontrar en un sistema de facturación en una empresa que puede tener conectadas 10 puntos de venta y acceder a los datos de la base de datos desde cualquiera de ellas, es decir, desde cualquier punto de venta. Consultas complejas automatizadas. La optimización de consultas permite la rápida ejecución de las mismas. Soporte para control de transacciones y recuperación de fallas. Se conoce como transacción a toda operación que se haga sobre la base de datos. La transacción debe por lo tanto ser controlada de manera que no altere la integridad de la base de datos. La recuperación de fallas tiene que ver con la capacidad del sistema gestor de bases de datos de recuperar la información que se haya perdido durante una falla en el software o en el hardware. Integridad. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones y es el sistema gestor de base de datos quien se debe encargar de mantenerlas. Ya para terminar, las bases de datos orientadas a objetos BDOO son bases de datos constituidas por objetos de distintos tipos, sobre los que se definen una serie de operaciones para su interactuación, que a su vez se integran con las operaciones de un lenguaje de programación orientado a objetos. Ok, pues gracias, ya me ha quedado claro un poco lo que son las bases de datos y sus principales características. Hasta luego.